Soy José Luis Cepeda, estudiante del tercer semestre de la Maestría en Innovación Educativa de la Universidad Justo Sierra, y te doy la bienvenida a esta exposición titulada Dinámicas Instruccionales. El objetivo de esta exposición es que conozcamos las diferentes técnicas instruccionales de mayor utilidad en la práctica docente, sus características y su aplicación. La docencia, en la actualidad, es resultado de un desarrollo de conceptos y técnicas a lo largo de la historia. Las técnicas de instrucción surgen por la creatividad, sí, pero también por el deseo de dar una enseñanza muy específica. Como definición podemos decir que las técnicas de instrucción son procedimientos específicos bien definidos por una serie de pasos o características propias que nos permite llevar a cabo el proceso de instrucción, y veamos cada uno de ellos. En primer lugar tenemos a la exposición. Consiste en la presentación oral de un tema lógicamente estructurado. El recurso principal de la exposición es el lenguaje oral, por lo que debe ser objeto de máxima atención por parte del expositor. El siguiente es la conferencia. La conferencia es la manera ordenada de tratar un tema definido en un discurso con fines de instrucción. El siguiente es el panel. Consiste en la reunión de varias personas especializadas que expresan sus ideas sobre un determinado asunto ante un auditorio de manera informal y dialogada en tono de conversación y de intercambio de ideas. El siguiente es la demostración, y es la ejemplificación o exhibición práctica de un enunciado no suficientemente comprensible de una teoría del funcionamiento o uso de un aparato o de la ejecución de una operación cualquiera. Después tenemos el seminario, donde un grupo reducido de personas investiga o estudia intensivamente un tema, en ocasiones planificadas, recurriendo a fuentes originales de información. El siguiente es el debate. Es donde un grupo reducido de personas con opiniones divergentes u opuestas tratan un tema en discusión informal con la ayuda de un conductor u orientador. El siguiente es el diálogo o debate público, donde dos personas invitadas conversan ante un auditorio sobre una temática siguiendo un esquema previsto. El siguiente es el desempeño de roles o role-playing. Dos o más personas representan una situación de la vida real, asumiendo los roles del caso con el objeto de que pueda ser mejor comprendida y tratada en el grupo. El siguiente es el taller. Se fundamenta en una relación directa entre participantes y facilitador, cuyo propósito básico es lograr la integración de los basamentos teóricos con la ejecución práctica. La siguiente técnica es el rumor. Los miembros de un grupo, en grupo de dos, plantean o discuten una cuestión problemática propuesta por un coordinador. El siguiente es conocido como Phillips 66 y es aquel grupo compuesto de 6 personas que durante 6 minutos expresan sus opiniones sobre determinado tema y obtienen conclusiones generales. El siguiente es el torbellino de ideas. Este consiste en la participación o exposición en forma libre de las ideas o soluciones que propone cada integrante de un grupo en relación con un tema o un problema que ha sido planteado. El siguiente es la discusión en grupo, que es el intercambio mutuo de ideas y opiniones entre los integrantes de un grupo relativamente pequeño, con el fin de comprender un hecho, sacar conclusiones o llegar incluso a discusiones. La siguiente es una entrevista. En esta, un experto es interrogado por un miembro del grupo
ante un auditorio sobre un tema de interés, por supuesto, y que ha sido prefijado. El siguiente es el interrogatorio. Es el tipo de comunicación pluridireccional que permite la interacción entre el docente-alumno, alumno-alumno, propiciando el intercambio de las ideas e informaciones. Después tenemos el estudio de caso. Y este es aquel donde un grupo estudia analítica y exhaustivamente un caso dado con todos los detalles para extraer conclusiones alternativas. Después tenemos lo que es un foro, y es aquel grupo en su totalidad que discute informalmente un tema, hecho o problema conducido por un coordinador. Después tenemos la mesa redonda. Consiste en una reunión de especialistas que sostienen posiciones divergentes o contradictorias sobre un mismo tema y exponen ante el grupo de forma sucesiva. Las siguientes son las simulaciones. Son abstracciones o simplificaciones de situaciones o procesos de la vida real. Los participantes usualmente desempeñan papeles que los hacen interactuar con otras personas y o elementos del ambiente simulado. Después tenemos la dramatización, consiste en la representación teatralizada de situaciones reales de la vida, con el propósito de dar y recibir información, lograr una mejor comprensión de las situaciones y favorece una mayor integración del grupo. Después tenemos el estudio dirigido, consiste en hacer que el alumno, individualmente o en grupo, estudie un tema o unidad con la extensión y profundidad deseada por el docente en base a una guía elaborada por el docente. Después tenemos la instrucción programada y consiste en hacer estudiar individualmente al participante sin intervención directa del docente, por medio de materiales previamente elaborados en base a un funcionamiento de la materia en partes iguales, muy pequeñas, adaptadas a las posibilidades del educando. Después tenemos las fichas de estudio. El tema de estudio se organiza en base a 3 fichas, una en la que se presenta el asunto a estudiar, otra en la que se proponen ejercicios y una tercera que contiene las respuestas a los mismos. Después viene el proyecto, donde el estudiante, recurriendo a diversas fuentes bibliográficas, realiza una investigación sobre un tema en particular y redacta luego un informe sobre el mismo. Después tenemos el tutorial. El tutorial consiste en una reunión de estudiantes solo o en pequeños grupos con el profesor que ha sido asignado. Puede variar la frecuencia de las reuniones, así como la duración de las mismas. La tutoría pretende dar un trato personalizado al alumno que está llevando a cabo un proyecto de tesis o una investigación. Después tenemos el juego de empresa. Consiste en un ejercicio de toma de decisiones secuenciales estructurado alrededor de un método de una actividad empresarial en el que los participantes gestionan esta actividad. Después tenemos el aprendizaje en el puesto de trabajo. El alumno aprende en su propio puesto de trabajo. En lugar de ir el alumno al aula, el docente es el que se desplaza al puesto de trabajo. Como conclusión, podemos decir que las técnicas instruccionales son específicas. Estas permiten al docente especificidad de su enseñanza y tienen ventajas para la creatividad y facilidad en la exposición.